¿Cómo están, queridos hermanos? Qué gusto, qué alegría poder compartir con ustedes. La verdad es que los extrañamos muchísimo. Mi esposa y yo estamos tristes porque no podemos verlos, pero también estamos alegres porque sé que están siguiendo las indicaciones del gobierno nacional. Estamos ante una situación difícil, una situación inédita, nunca antes vista, nunca antes vivida. Así que yo sé que podemos aprender mucho de esto y como pueblo de Dios, como hijos de Dios, podemos ser ejemplo, que eso es lo que el Señor desea que seamos. Así que ya saben, pues no estén en lugares públicos innecesariamente, y entre más rápido sigamos las indicaciones del gobierno, más rápido también vamos a salir de todo esto. Mis hermanos, yo sé que ustedes quieren saber cómo están los demás, así es que aquí vienen los siguientes saludos de parte de todos los que me enviaron los videos. Así es que vamos a escuchar los saludos de nuestros queridos hermanos. Buenas, mi nombre es Oscar y para los que no me conocen, nosotros estamos aquí en casa cuidándonos, siguiendo todas las instrucciones y espero que ustedes también lo hagan, confiando en Dios, en que vamos a salir de esta batalla juntos, orando, pidiéndole siempre a Dios que nos dé la fuerza, la fe y la paz para salir adelante de todo esto. Que Dios me los bendiga a todos. Hola mis queridos hermanos de esta iglesia, estamos muy agradecidos de poder enviar este video a todos nuestros pastores y hermanos. Gracias a nuestro Padre Celestial estamos muy bien, confiando en nuestro Dios protector. Además, queremos también agradecer a la iglesia que ha estado pendiente de nosotros, porque nosotros también estamos orando por este bello país que nos ha acogido y por nuestro querido El Salvador. Confiando y con mucha fe, sabemos que vamos a salir de esta prueba. Sigamos orando, hermanos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo por acá bien, gracias a Dios saliendo hoy de mi tiempo de incapacidad. Gracias a Dios estamos bien, mi familia está bien, todos tranquilos. Bueno, espero verlos pronto cuando pase este tema de la cuarentena y saludos hermanos, bendiciones, un abrazo a todos. Saludos hermanos. Así es, estoy aquí con don Melanio y doña Joaquina, que les van a mandar de nuevo el saludo. Saludos ahí para los hermanos en nuestra casa con Dios. Saludos hermanos. Saludos para todos mis hermanos. Ya sabe que es en casa. Así es, quédense en casa, estamos bien. Un abrazo. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Acá la familia Pérez Rojas, acatando la cuarentena y bueno, esperando en Dios. Estamos bien de salud, gracias a Dios. Y bueno, la parte económica, como a todos nos ha afectado, unos más que otros. Y bueno, nosotros actualmente, ni Gustavo ni yo tenemos trabajo, no tenemos fondos, nuestra familia depende de nosotros en Venezuela, pero estamos confiando 100% en Dios. Amén, amén. Chao. Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Soy Jessie, esta es mi familia, Portacio Uñez, aquí está mi papá. Hola amigos y hermanos en Cristo, queremos decirles que nos encontramos bien de salud, aprovechando este tiempo con la familia y reflexionando en la solidaridad que debemos tener para con los demás. Estamos tomando todas las medidas de seguridad que nos han indicado las autoridades y esperamos que ustedes también las estén haciendo. Exhortamos a los jóvenes a que se queden en casa y cuiden la salud de los adultos mayores. Bye amigos, los extrañamos mucho. Bye. También tenemos un mensaje especial de parte de unas personas a las que queremos muchísimo. Con ustedes, los pastores Ángel y María Sánchez. Saludos mis hermanos de nuestra casa con Dios. Estamos en tiempos difíciles, un poco verdaderamente delicados, pero sabemos mis hermanos que el Señor de todos nos saca adelante porque Él es el Todopoderoso que marcha por delante en toda circunstancia y vela por nuestra vida. Sabemos mis hermanos que esto es un tiempo transitorio, es un momento en que se ha afectado el mundo con un virus en el cual nosotros tampoco somos ajenos a que nos afecte también. Hemos tomado la decisión de ser precavidos, de mantener la guía de las autoridades de salud, las guías policiales y todo, y nos hemos guardado en casa. Sabemos que
Hay cosas que a veces hay que salir porque son fortuitas, pero siempre tratando de cumplir con las reglas del Ministerio de Salud, guardando lo que es correcto. Así que aquí en casa y en casa donde están ustedes, en oración, creyendo, pidan al Señor con toda confianza, con toda fe, y el Señor escuchará las oraciones de nuestro pueblo. Y a ustedes, hermanos de nuestra casa con Dios, le deseamos que el Señor los fortalezca, lo haga crecer más en este momento, en estas circunstancias, y vamos a salir adelante. Dios es todopoderoso y bueno para darnos la victoria en todas circunstancias. Y también sabemos, hermanos, que estos momentos son momentos en que la palabra del Señor dice que la venida de Él está cerca y nos hacemos más fuertes en Él. Adelante, cero temor, fuertes y vencedores en Cristo Jesús. Adelante, mis hermanos de nuestra casa con Dios. Avancemos hacia la victoria con Cristo. Bendiciones, mis hermanos. En estas circunstancias nos hacemos más fuertes en Cristo. Amén. Antes de iniciar con la palabra, quisiéramos tener un tiempo de adoración con una canción preciosa del grupo Principio y Fin. Vamos a alabar juntos al Dios que nos cuida, el Dios que me cuida. Dios de mi vida, Dios del universo, Dios y protector, tu bondad es sin medida. Dios que me cuida, Dios de la gracia, Dios de libertad, Dios altísimo, mi refugio en la vida. Dios que me cuida, y tu brazo fuerte en todo tiempo me sostendrá. Tu brazo fuerte en todo tiempo me guardará. En todo tiempo me sostendrá.
infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Dios que me cuida, proclamaré, mi Dios es fuerte, su bendición es suficiente. Dios que me cuida, Dios que me cuida, Dios que me cuida. Sí, Señor, sí, Señor. Gracias, Padre, gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres el Dios que nos cuida, Padre. Tú eres el Dios que cuida de nuestras vidas, que vela por nosotros, que tiene el cuidado de cada uno de sus hijos. Hoy vamos a compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado Evitando el daño colateral. Evitando el daño colateral. ¿De qué espíritu sois? Y aunque quizás durante la prédica no estemos hablando tanto de evitando el daño colateral como tal, sí me gustaría que usted tenga presente esta verdad, porque nosotros podemos hacer mucho bien a las personas que nos rodean, siendo cristianos honestos, correctos, portadores de Cristo, siendo Cristo, que es el deseo de nuestro Padre. Y también podemos ser otro tipo de cristiano. Y cuando somos ese otro tipo de cristiano que está en esa otra voluntad, que no es la voluntad de Dios, entonces regularmente hay daños colaterales. Y me gustaría que evitáramos esos daños colaterales juntos. Quiero empezar compartiendo con ustedes, sé que deben tener sus Biblias, pero aquí también vamos a tener en la pantalla los versículos. Así que quiero empezar ahora leyéndoles Apocalipsis 6, capítulo 6, desde el verso 9, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Verso 11. Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Padre Celestial, te damos gracias por tu maravillosa y bendita palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Dios, que nos abras los ojos de nuestro entendimiento y de que nos reveles a Cristo, nos reveles a tu Hijo, Señor, en tu santa y bendita palabra, el propósito tuyo para nuestras vidas.
Ministranos, Señor. Que tu palabra nos ayude a crecer cada día más. Que tu palabra ahora nos ayude a crecer en Cristo. Nos revele más a tu Hijo. Nos revele, Señor Jesús, nuestro propósito en ti, Padre, para tu gloria y para tu honra. Amén. Leemos este capítulo porque, y me río un poquito, porque estos han sido unos días muy interesantes. Han sido días en los cuales hemos estado viendo cómo las personas están muy asustadas y podemos entender esa parte del pánico que hay. Hasta en algún momento yo también lo siento cuando estoy en la calle. Quisiera que nadie me toque o que nadie tosa alrededor mío. Y a veces cuando agarro una carretilla o alguna canasta pienso quién lo habrá tomado antes de mí. Pasa, estamos así todos. Pero lo que me preocupa también, mis queridos hermanos, es la cantidad de personas, de cristianos, de creyentes, que están utilizando este tiempo también para condenar, para dar mensajes no de aliento, sino mensajes de condenación a las personas que no conocen, que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Y empecé con este pasaje porque recordé haber leído hace poco a alguien hablando acerca de la tribulación que aparece en Apocalipsis, dándonos a entender de que nosotros también tenemos el deber y el deber de parte de Dios de exponer estas palabras, de decirle a la gente de que van a ser juzgadas y van a ser condenadas por no creer en Cristo. Sin embargo, en nuestra casa con Dios pensamos diferente. Pensamos que el Señor, nuestro Salvador, nos ha encomendado un evangelio de gracia, de misericordia, de fe, de amor y de esperanza, no solo para los que creemos en Cristo, sino para compartirlo con toda criatura. Y así que cuando leemos esta porción en Apocalipsis 6, donde hay unos muertos en Cristo que le dicen al Señor: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? En el siguiente versículo no le responden de que va a haber venganza, sino les piden que esperen, les dan una túnica blanca, les piden que esperen a que se complete el número de los hermanos, los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. Pero eso es un pasaje hermoso y un pasaje muy profundo, donde vemos a personas mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio, en su testimonio, gente que murió por esto, y que en este momento en que el Cordero rompe el quinto sello, debajo del altar están estas almas, donde ocurre esto que Juan está viendo en Apocalipsis, y estas almas claman esto. A mí me horroriza pensar de que algunos de nosotros podemos estar creyendo que estamos igual que estas personas que pueden clamar esto, porque a mí nadie me ha perseguido hasta la muerte y te agradezco mucho, Señor, por eso. Nosotros no hemos sufrido este evangelio hasta la muerte, hasta la sangre, como dice el apóstol Pablo, para que algunas personas de pronto citen estas porciones de la palabra de esa forma. O pienso yo que quizás se están comparando con ellos, se sienten que son estas personas que pueden utilizar este pasaje para decírselo a aquellos que no conocen al Señor, o para decirle al Señor: ¿hasta cuándo vas a juzgar a la gente de este mundo? ¿Y hasta cuándo es que vas a tomar venganza por la sangre, por lo que nos han hecho? ¿Qué es lo que nos han hecho? Por lo cual algunos nos paramos y hablamos de esta manera en redes sociales. Hemos observado en los últimos días, a raíz de esta pandemia mundial del coronavirus, un incremento de envíos de audios proféticos provenientes, según sus autores, directamente de parte de Dios. En varios de ellos se habla de parte de Dios acusando al pueblo de Dios, al pueblo creyente en Cristo, como el primer responsable que ha ocasionado este supuesto castigo de parte de Dios. Según algunos de estos audios, una de las causas por la que Dios está enojado con el pueblo
de Dios con nosotros los creyentes es porque nosotros, sus pastores, predicamos lo que nos da la gana y no lo que Dios quiere. La otra causa del supuesto enojo y posterior castigo de parte de Dios es porque los creyentes, usted, la Grey de Dios, el pueblo de Dios, viven siempre en doble vida. Y eso es lo que algunos de estos autores de estos audios o de estos videos parecen decir sin decirlo. Y los segundos responsables, causantes de esta pandemia actual, de este castigo de Dios con el coronavirus, son el resto de los seres humanos que no creen en Cristo. Y el aporte de los no creyentes para este castigo es que viven en maldad y en pecado. O sea, el pecado y la maldad de las personas que no creen en Cristo son también causantes de este juicio que estamos viviendo en este momento. Pero, ¿por qué algunas personas que dicen profesar la fe cristiana dan este tipo de mensajes o palabras proféticas? ¿Por qué siempre condenamos a los que no creen? ¿Es que realmente Dios odia a la gente que no cree en Él? ¿Es que realmente Dios odia a la gente que no cree en Él? Sé que está escrito que Dios mira de lejos al altivo, que no tendrá por inocente al culpable, y que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Eso lo sé. Y ustedes allá, discúlpenme, estoy aprendiendo a hacer esto, así que también para mí es un poco difícil predicar de esta manera y no estar moviéndome como me gusta en nuestra casa con Dios. Así es que vuelvo y pregunto, ¿es que realmente Dios odia a la gente que no cree en Él? Sé que está escrito que Dios mira de lejos al altivo y que no tendrá por inocente al culpable y que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Pero ¿es ese nuestro rol? Como si también nosotros fuéramos Dios. ¿Debemos actuar como si fuéramos Dios, odiando también a los que no creen en Dios, esperando que Dios los consuma? Fuimos llamados a tener también esta misma postura que tiene el Señor como designio del desenlace de la historia de la humanidad. ¿Somos nosotros también como Él? ¿Estamos esperando consumirlos? ¿Es nuestro rol, nuestro papel en esta historia? Leí una publicación hace poco, entre varias las que he leído, de algunos hermanos en Cristo, y una de esas me llamó la atención. Decía: desde el inicio de mis estudios superiores, concluí que lo mejor para este mundo es el exterminio. Y esas palabras calaron hondo en mí, me asusté. ¿Cómo puede alguien que ama al Señor pensar o desear que este deba ser el fin de las personas que no tienen a Cristo? Leí en otro escrito, en una red social, una porción del Salmo 74, el verso 10 y 11. No voy a decir por qué lo citaba, pero obviamente la persona estaba sustentando el por qué esto es un castigo de parte de Dios, o por qué el Señor está enojado con los pecadores en realidad, y que aunque ya no va a ser más una destrucción como en el diluvio por agua, ahora va a ser una destrucción por fuego, como dice la palabra. Y entonces esta persona se defiende y cita el Salmo 74, porque me imagino que los que no creen en Cristo y son amigos de Él le estaban atacando, porque yo leí los ataques. Y entonces esta persona, este hermano, cita enseguida y escribe el Salmo 74, versos 10 y 11, que dice en la versión Reina Valera 1960: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? ¡Wow! Y yo me quedé pensando, ¿hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes, hermano, que estás viendo esto, por qué te sientes tan menospreciado o tan menos, bueno, es redundante lo que acabo de decir, tan menos porque alguien se burle de tu fe? Eso
no nos hicieron nada, no te han tocado ni a ti ni a mí aquí en Panamá, en nuestra república, nos han tocado, nos han disparado por esto. Salvo si te ha ocurrido, porque conozco un pastor que fue baleado por unos maleantes en donde estaba por estar predicando la palabra, pero ¿cuántos de nosotros hemos vivido eso? La mayoría de los que están disgustados y que están dando estas profecías o hablando de parte de Dios de esta destrucción de los últimos tiempos, lo hacen porque se sienten afrentados porque otras personas se han burlado de ellos. Pero ¿sabe una cosa? Solo Él sabe cuándo es que pondrá fin a que blasfemen perpetuamente con su nombre, y no va a ser perpetuamente, porque tarde o temprano llegará el fin. Pero a ti y a mí, amados hermanos, no nos corresponde este rol de acusadores, de condenadores. Nosotros no somos los que debemos estar esperando que el Señor saque su mano, de la diestra de su seno, y castigue a estas personas que se fueron a carnavalear o que no creen en Cristo o que se burlan de nuestra fe. No somos. Algunos de estas personas que hablan de castigo y de destrucción citan, y por eso leí al principio, estos capítulos de Apocalipsis, el 6, el 8 y el 9. Y toda esta tribulación que aparece en estos capítulos sucederá previo al enfrentamiento de Armagedón. Esta tribulación es el resultado de la sentencia condenatoria que Dios dictaminó para la humanidad que prefirió vivir fuera de su voluntad. Para los que asistimos a nuestra casa con Dios saben que estamos en la serie de una sola voluntad, y saben que cuando hablamos de vivir en la voluntad de Dios es que existe solo una voluntad, y todo aquello que está fuera de su voluntad, algunos autores le han llamado, como el pastor Harold Caballeros, una segunda voluntad, o sea, cualquier voluntad que sea aparte a la voluntad de Dios. No voy a profundizar porque eso son prédicas que vamos a subir posteriormente a este canal, pero algunos están esperando este resultado condenatorio, pero esto que hablan estos capítulos en Apocalipsis es en un tiempo que ha de venir y que está cerca. Son sucesos que ocurrirán irremediablemente. Pero entre el día de hoy y esos días de tribulación de Apocalipsis 6, 8 y 9 está la salvación de Cristo. La humanidad no está siendo probada con esta plaga para que se entere que Dios existe y le tenga miedo, y que por ese miedo a morir se arrepientan y crean en Él. Esperar esto de la gente que no conoce a Dios es absurdo. No se van a convertir a Dios por temor. Esperar que los no creyentes vean lo que significan estas plagas anunciadas en la Biblia es no entender que ellos no pueden verlo, porque estas cosas que están escritas allí son espirituales, como lo que está ocurriendo ahora también es espiritual, como tiene su efecto físico en este plano físico con esta pandemia, pero sabemos que es espiritual. Pero el que no conoce al Señor, el que no tiene al Espíritu Santo, no puede ver lo espiritual de esta situación. La humanidad está ciega a lo espiritual, por lo cual no puede arrepentirse solo por ver o saber de que va a haber una destrucción para el pecador. Además, la humanidad también, hermanos, se encuentra presa. La humanidad está presa, está en la cárcel de la esclavitud del pecado. Viven sin saber que ellos son reos en espera de que se cumpla la sentencia de muerte que se estableció para los descendientes de Adán. En su esclavitud son incapaces de ver sus pecados o sus rebeliones contra Dios. Lo que este reo, esta humanidad presa, lo que necesita no es un fiscal acusador disfrazado de cristiano. Lo que necesitan es un abogado defensor que sí puede abrirle los ojos espirituales y sacarlos de la cárcel del pecado y de la sentencia de muerte. Y este abogado defensor es Cristo Jesús.
El abogado defensor estableció un equipo de ayuda legal para que los sentenciados puedan conocerle y llegar a él. El asunto es que algunas veces estos ayudantes legales, los cristianos, olvidamos cuál es nuestro rol en todo esto. Servimos y por ende olvidamos que servimos al abogado defensor que viene de parte de Dios. Hermanos, nosotros no servimos al acusador, no servimos al condenador, no servimos a aquel que recuerda las faltas de la humanidad, que acusa a la humanidad. Cristo vino para buscar lo que está perdido. Vino a salvarnos. Este abogado defensor, Cristo, vino a buscar lo que está perdido. Vino a salvarnos. Cristo no vino para destruir vidas, sino para salvarlas. Dice en Colosenses 3, del verso 12 al 14, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y ese es nuestro llamado. Ese es el rol de los asistentes del abogado defensor. No somos fiscales acusadores, somos asistentes del abogado defensor que viene de parte de Dios. Nuestro rol, nuestro llamado, sobre todo, es vestirnos de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Yo sé que este pasaje de Colosenses habla de esa armonía entre hermanos, pero créame, si usted está vestido de amor, donde usted esté, usted va a ser de bendición para los demás. Y es por eso que quiero compartir un pasaje de la vida de Jesús en el cual podemos ver perfectamente que nosotros no estamos llamados a condenar, ni estamos llamados a pedir que descienda fuego del cielo y consuma a la gente o que se mueran los que no quisieron aceptar lo que se dijo a través del apóstol Edwin y de personas que mencionaron que ya el coronavirus estaba aquí, se fueron a carnavalear y por eso deben ser juzgados. No, hombre, no seamos así. Seamos como aquellos que están vestidos de amor, seamos humildes, con tierna compasión, con bondad, con humildad, con gentileza y tengámosles paciencia. No solo a los que no conocen a Cristo, sino también a nuestros hermanos y sobre todo tengan paciencia ahora que están solos en la casa y que no pueden salir. Tengan ustedes paciencia y ténganse paciencia a sí mismos, ténganle paciencia a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Miren lo que ocurrió en un incidente igual donde dos discípulos de Cristo se encuentran en una situación similar en un momento en el cual también ellos se sienten menospreciados y cómo ellos actúan de acuerdo a la fe y al entendimiento, a la revelación que ellos tenían de parte de Dios en ese momento. Vamos a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente el capítulo 9 de Lucas, desde el verso 51, dice: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Hermoso, ¿verdad? Llegó el tiempo de ir, él estaba en la voluntad del Padre, así que él caminó con determinación del pueblo donde estaba hacia Jerusalén. Dice el verso 52, envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, se llenaron del espíritu de amor. No, mentira, estoy molestando. Voy a volver a leer el verso 54. Dice, cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma como hizo Elías? Verso 55, entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió diciendo, ustedes no se dan cuenta de cómo es su corazón. Verso 56, pues el Hijo del Hombre no vino a destruir vidas, sino a salvarlas. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Y quiero leer la versión
revisión Reina Valera 60, en los versos 55 y 56. Dice, entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¡Wow! ¡Qué poderoso momento! La verdad es que me gusta mucho este versículo, porque podemos ver la acción de estos hermanos, Juan y Jacobo, que Jesús había apodado Boanerges, hijos del trueno, y le hicieron buen nombre a su apodo. Le pidieron, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y consuma toda la aldea? ¿Qué creen que iba a ocurrir si Jesús le hubiera permitido eso? Iban a morir todos los habitantes de esa aldea samaritana. Qué increíble incidente. Están hablando de la salvación, pero ellos siguen viendo a Jesús como un líder político, y entonces, hey, estos samaritanos no deben unirse a nosotros, pero si se quieren unir bien, y si no se van a unir, pues ¿sabe qué? Vamos a aprovechar y quitémoslo del medio. Vamos a raerlos con fuego. Y note que cuando Jesús dijo, no sabéis de qué espíritu sois, les revelaba que ellos no se daban cuenta de cómo era su corazón. ¿Cómo es que está mi corazón? ¿Cómo es que está mi corazón cuando mi mensaje es de condenación? Si en estos días yo he sentido eso en mi corazón y pensar, sí, se lo merecen, la gente se lo merece. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón cuando pensamos en esto? Porque es importante conocer qué hay en mi corazón, qué hay dentro de él. Porque si el Hijo del Hombre no vino para destruir vidas, sino para salvarlas, ¿cuál debe ser mi profesión de fe ante el rechazo de otros porque yo creo en Cristo? Mi profesión debe ser como la que tenía Cristo en ese momento y como es Cristo hasta el día de hoy. Este pasaje es un pasaje donde podemos ver claramente que había un repudio mutuo entre los samaritanos y los judíos. Y eran parientes, eran hijos de Abraham ambos. Pero aquí se revela lo que había en el corazón de Juan y Jacobo. En el corazón de ellos no estaba ese amor del cual hablaba el maestro, no estaba eso de lleva 10 leguas más, en la carga del romano, que te pida que lo hagas, no está el de poner la otra mejilla. En el corazón de ellos estaba, estos son enemigos nuestros, siempre se han llevado mal con nosotros de hace varios siglos atrás. ¿Sabes qué? Somos enemigos, les tenemos enojo, Jesús, ¿sabes? Y están en contra tuya, vamos a eliminarlos. O sea, eso es lo que había en el corazón de ellos. Y por eso ellos no sabían de qué espíritu eran. Por eso es importante en estos tiempos, en este momento en el cual podemos estar quizás movidos por alguna palabra interesante en algún audio o video que nos envíen, replicarlo a otras personas, y estos audios sean palabras de condenación, palabras de juicio. Deberíamos preguntarnos, como Jesús les dijo a ellos, ¿de qué espíritu sois? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Conoces tu corazón? Porque por eso es que estás pidiendo estas cosas, que era lo que Jesús le estaba diciendo a Juan y Jacobo. Es por eso que para Juan y Jacobo fue fácil pedirle a Jesús que mandara a descender fuego del cielo y consumiera esa aldea. Porque en el corazón de ellos no había amor por estas personas, había enojo por el menosprecio y la tirantez y enemistad que existían entre ambos pueblos. Y imagínense, el tema era de que ellos no habían querido aceptar a que Jesús entrara a la aldea, porque iba a Jerusalén. O sea, porque iba a Jerusalén, entonces no puedes entrar acá. Por esa nimiedad, por esa tontería, estaban Juan y Jacobo pidiéndole a Jesús que hiciera descender fuego del cielo y consumiera esta aldea. O sea, ¿qué te han hecho a ti y a mí? ¿Qué nos han hecho en este país las personas que no creen en Cristo? Hermanos, no nos han hecho nada. Ah, no, que me despidieron, no, que el otro me dijo tal cosa, no, que el otro se burló, no, que me pusieron apodos, no, que no me contrataron. A mí también me ha ocurrido. A mí también hay personas que cuando se dieron cuenta de que era pastor, ya no me contrataron más. A mí también me ha sucedido, sé que me ha sucedido. Y también me ha dolido. Pero cuando estoy a punto de abrir la boca, porque te entiendo, yo también he tenido la tentación de decir cosas extrañas.
Pero el Espíritu Santo enseguida siempre me recuerda, Manuel, ¿a qué estás llamado? ¿Este es tu llamado? Y no le miento, hermanos, que a veces, de vez en cuando, me ha dicho, tú no eres un Boanerges, tú no eres un hijo del trueno para pedir que descienda fuego del cielo y los consuma. Es fácil pedir castigo para quien nos cae mal. Es fácil decir, como en un video que hay por ahí, de que ahora tomen su virus, una tipa así bien chistosa, y que tomen su virus por irse a carnavalear y no hacer caso. Es muy fácil decirlo a la gente que nos da enojo, pero me pregunto a estas personas que hacen estos videos, ¿sería para ti fácil decir igual a tus parientes? Vayan a que les dé el coronavirus porque no creen en Cristo, porque se fueron a carnavalear. ¿Y quisieras que ocurriera eso? A tu abuelita que no cree aún, a tu mamá que mayor de edad, mayor de 60 años, que todavía no cree en Cristo. Y que vaya, bueno, no fue al carnaval, pero se quedó en casa y nunca ha querido ir contigo a la iglesia. También vas a decirle, toma tu virus. Hey, hermanos, ese no es nuestro llamado. Hoy en día hay muchos cristianos que se ven a sí mismos como si fuéramos el pueblo de Israel y los no creyentes como si fueran los samaritanos. Incluso los llamamos despectivamente inconversos. Imagínate que Juan y Jacobo se sabían la porción de Segunda Reyes, capítulo 1 del verso 9 al 16, donde narra el incidente entre Elías y dos grupos de soldados de 50 con sus capitanes que fueron a buscarlos de parte del rey Ocosías, hijo de Acab, para que fuera a su presencia para él hacerle una consulta a Dios por medio de Elías. Entonces, como Ocosías había ido a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom, acerca de su estado de salud, Elías se enojó y cuando llegó la primera tropa de 50 soldados con su capitán, mandó que bajara fuego del cielo y los consumió. Y hizo lo mismo con la siguiente. Y la tercer grupo de 50 con su capitán. Entonces el capitán se puso de rodillas, me imagino que los soldados también, sabiendo lo que había pasado con los otros, y le suplicó a Elías que no lo hiciera. Entonces imagínate, ese pasaje, los Boanerges, Juan y Jacobo se lo sabían. Y le citan a Jesús eso, diciéndole, ¿quieres que lo hagamos como Elías? Y así hacemos algunos que sabemos de memoria algunas porciones de la Biblia de condenación al pecado, de condenación a Israel pecando, que aparecen en el Antiguo Testamento, y lo traemos a personas no judías que no tenían nada que ver con eso, como si fueran ellos y nosotros pidiendo este castigo. Ese no es el rol nuestro. Ese no es nuestro llamado. De hecho, nosotros, los no judíos, los gentiles, hemos sido llamados a vivir en la ley de Cristo, a tener este nuevo pacto que el Señor nos ha ofrecido a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. ¡Wow! Es interesante. Es interesante para mí ver cómo Juan y Jacobo se sabían ese pasaje y no se sabían otros pasajes, y cómo algunos no sabemos pasajes de condenación y no nos sabemos algunos pasajes hermosos que están en Efesios, que están en Colosenses, que están en Romanos, que escribió nuestro apóstol Pablo, nuestro amado hermano Pablo, para bien nuestro y para indicarnos en qué dispensación, en qué pacto vivimos ahora usted y yo. Así es que nosotros tampoco somos los israelitas contra los samaritanos. Recapitulando ahí, los creyentes en Cristo no fuimos llamados a pleitar y tratar con menosprecio a las personas que consideramos pecadores. ¿De qué espíritu somos? Jesús claramente en este pasaje les llama la atención a Juan y a Jacobo, diciéndoles que no sabían de qué espíritu eran, porque Cristo no venía a repetir el nacionalismo judío de Elías y de Jonás en su iglesia. Y se lo vuelvo a decir, cuando Jesús le habla a Juan y a Jacobo y les dice, los reprende, los regaña, diciéndolo, ¿de qué espíritu son ustedes? Ustedes no saben cuál es mi espíritu. Les estaba diciendo, oigan, yo no voy a repetir el nacionalismo judío de Elías y de Jonás en mi iglesia. Váyanse preparando para lo que viene. Cristo les dijo que actuaban así de mal porque no podían entender quién era el Hijo del Hombre y no podían recibir el espíritu del Hijo del Hombre por lo que había en el corazón de Juan y de Jacobo. Por eso algunas traducciones modernas dicen que
que les reprendió diciendo: ustedes no se dan cuenta de cómo es su corazón. Si yo estoy esperando que Dios extermine, destruya a los pecadores, no actúo en su Espíritu Santo, porque esto es altivo y arrogante de mi parte. Igual que Juan y Jacobo actuaron en ese momento arrogantes y altivos. Este deseo habla más de mi capacidad de odiar, el deseo de que sea exterminada la gente que no tiene a Cristo como Señor. Este deseo habla más de mi capacidad de odiar y menospreciar que de la capacidad de amar que recibí de parte de Cristo. Querer que Dios Padre destruya a los impíos no es parte de mi profesión de fe en Cristo. Como lo dije mal, voy a volver a decirlo. Querer que Dios Padre destruya ya a los impíos no es parte de mi profesión de fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la posición de Cristo hoy en día para su iglesia referente a cómo tratar a los que nos rechazan? A los que se fueron a carnavalear a pesar de que ya estaba el coronavirus en Panamá. Bueno, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Su posición es la misma. No respondemos mal, no odiamos, no menospreciamos y mucho menos no los maldecimos como hacen algunos por no creer en Cristo o por no seguirlos. Vivimos una situación difícil actualmente por el COVID-19 o coronavirus y no ayuda que nos pongamos a hacer cadenas de envío de audio o videos llenos de burla o maldición para aquellos que no creen en Cristo como nosotros. Y nosotros tampoco somos el jinete del caballo verde pálido de Apocalipsis capítulo 6, versos 6 y 7, que empezó a actuar luego que Cristo rompe el cuarto sello del rollo. Nosotros no somos los jinetes del Apocalipsis. Nosotros somos su novia, somos su iglesia, somos su membresía, somos su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, su templo santo en este tiempo. Queridos hermanos, en este tiempo de dificultad por esta pandemia y en cualquier otro tiempo, no estamos llamados como iglesia a condenar al mundo. Estamos llamados a compartir a Cristo a toda persona, sea quien sea. Si finalmente no quieren recibirnos, no quieren escuchar la palabra de Cristo, no quieren escuchar las buenas nuevas, el evangelio, bueno, seguimos hacia el siguiente pueblo, pues. Seguimos adelante hacia la siguiente persona, como hizo Jesús. Estamos en tiempos de animar a otros, de decirles que nuestro Dios es bueno y de presentarles a Cristo, el autor de la vida, el único camino hacia Dios Padre. Hay un libro escrito por un hermano llamado Efraín Ocampos, un libro titulado La Iglesia Útil, el brazo extendido de Dios. Y quiero leerles un pasaje que escribió este hermano, que dice así: la iglesia cree y vive en la verdad de Dios. Eso la anima a vivir conforme al amor, la justicia, la gracia, la misericordia y la bondad. Vivir en la verdad implica amar a quienes la han rechazado, pero en ocasiones no vivimos por ella y la usamos para condenar al mundo, a pesar de que Jesús vino a salvar a ese mundo a través de su sacrificio en la cruz. Qué bellas palabras las de este hermano. Así es, y por eso concluimos con Juan capítulo 3, verso 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Es incorrecto, amados hermanos, aceptar el mensaje de otro creyente que diga o espera que los que no aceptan a Jesús como Salvador mueran por plagas o terremotos o cualquier otro tipo de tragedia que parezca ser un juicio del cielo. No está bien aceptar y compartir este tipo de mensajes con otras personas, sean creyentes o no. Porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. No nos corresponde a nosotros ejercer este rol de fiscales acusadores, de pregoneros de la condenación determinada por Dios desde el principio para aquellos que sigan amando la perversión y el pecado. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de él.
Hermanos, es tiempo para creer que el Señor nos va a sacar de esta situación y que vamos a avanzar en medio de todo esto. Y de que no estaremos siempre así, y de que cuando se levanten las medidas de cuarentena y salgamos otra vez a trabajar, nos levantaremos y nos recuperaremos. Es tiempo de confiar en el Señor, no es tiempo de condenar. De hecho, usted y yo vivimos en el Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón y de la misericordia. No estamos ni somos, los jinetes del Apocalipsis, ni los ángeles de la trompeta. Usted y yo somos portadores del nuevo pacto, del Evangelio, de la buena noticia. Eso es lo que somos. Los invitamos durante este tiempo a buscar más del Señor, a fortalecer su fe en Él y a recordar que el Hijo de Dios no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de su sacrificio en la cruz. Padre Celestial, te pedimos por la vida de nuestros hermanos en nuestra casa con Dios y de todos los hermanos de otras iglesias que escucharon esta palabra. Señor, fortalece su fe, fortalece, Señor, su confianza en ti en estos días. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, a entender de que también saldremos de esta situación. Oh Dios Todopoderoso, de que no estaremos permanentemente en esta situación de aparente ruina, Señor. Tú nos sacas de esta situación, Señor. Y también tú sacas a aquellos que no te conocen, que escucharon esta palabra. Tú también los sacas a ellos de esta situación difícil, Dios. Pedimos por la vida de estas personas que no te conocen, que escucharon esta palabra. Dios Padre, revela a tu Hijo en la vida de ellos para que puedan creer en ti también. Como te pedimos que reveles a Jesús, a tu Hijo, en nuestras vidas cada día más para poder crecer en ti, Señor Jesús. Gracias por estar con nosotros, queridos hermanos. Nos vemos en la siguiente prédica. Que estén bien. Bendiciones.